Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que murió destruido, destrozado en la cruz, esté con todos vosotros. En el credo diremos: volverá a venir al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. El juicio final de salvación o de no salvación, condenación. Apartaos de mí, malditos, dirá el Señor, que como juez sentado en el trono va a separar las ovejas de las cabras, como un pastor separa el rebaño, las ovejas más tranquilas en el valle, las cabras un poco más rebeldes a la montaña. Igual como un pastor separa, también el Señor juez al final va a separar en la humanidad a los que han vivido según la gracia de Dios y son santos, están en el cielo y van a la gloria, y los que han muerto sin la gracia de Dios en pecado mortal. Y de esto habla la lectura de la profecía de Malaquías. He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja. Los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia, y hallaréis salud a su sombra. Palabra de Dios. San Pablo dice una cosa, dos, muy simpáticas. Una habla de los que hablan mucho, de los que se meten en todo lo ven, especialmente los malos asuntos, los defectos de los demás, y todo lo comentan, creando un ambiente tóxico. Es una forma de hablar, personas tóxicas. Pues a eso San Pablo les da la medicina. Escuchad. Carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, hermanos y hermanas. Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre vosotros sin trabajar. No comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos que si alguno no quiere trabajar, que no coma. Aquí lo pone, que no coma. Porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente, sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A esos les mandamos y exhortamos por el Señor Jesucristo que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Palabra de Dios.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba, con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Jesús dijo: mirad, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, o bien: está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces Jesús les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Templo, televisión y fin de los tiempos, juicio final. 3 temas: templo, televisión, juicio final. Televisión, es decir, ¿qué sucede hoy en el mundo? Tiembla el mundo, porque en el Caribe y también en la zona del Pacífico, el mayor ejército naval del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, está concentrando miles de fuerzas, y quizá tengan que intervenir o no en Venezuela, donde no hay gobierno, sino una mafia de traficantes en droga, que desde el primer gobernante y toda la escala están mandando droga a los Estados Unidos de Norteamérica y al resto del mundo, envenenando a la juventud y haciendo que caminen como zombies, como muertos vivientes por las calles, consecuencia de las terribles nuevas drogas.
Imagino que todos conocemos esa noticia. Decía Jesús, oiréis noticias, en la televisión no lo dice porque no había entonces, de hambres, pestes, guerras, se levantarán pueblo contra pueblo. El tema es complicado. Si un delincuente, una narcolancha, transporta drogas en aguas internacionales y la autoridad tiene poder para detenerles y llevarles ante un juez, así debe hacerse y no matarles, como está ocurriendo. En ese aspecto hay cosas que están mal, evidentemente, por una parte, pero en la otra, no menos. Dar escopetas del siglo pasado a cientos de campesinos para que se defiendan de una posible invasión de los ejércitos de los Estados Unidos de Norteamérica es un suicidio y una tontería y una locura que no van a ningún lado. Es una pena que el gobierno de Venezuela esté envenenando a su población. Y para defenderse ellos, que son una mafia, quieren poner al pueblo en medio. Es un problema muy complicado, con algunos de Venezuela lo he hablado. Necesitan una intervención, cambiar aquello. La dictadura está matando gente diariamente. Ha llegado al extremo de que los mismos policías y militares corruptos que machacan a la población civil y los llevan al helicoide, una cárcel terrible, ya se han cansado de matar a gente de su propio país, Venezuela. Y han tenido que traer soldados y policías corruptos, mafia, de Cuba, para que continúen la matanza. ¿Hay que parar aquello? Sí. ¿Cómo? Ya no entro. Lo cierto es que, a poco que sigamos la información en Sudán y en algún otro país de África, hoy y ahora mismo, cristianos que se reúnen para celebrar la Santa Misa están siendo matados en los templos. 10, 20, 30, 100 personas muertas de vez en cuando allí. Es un conflicto entre campesinos y pastores, viene de antiguamente, de hace miles de años, pero que unos son musulmanes y otros son cristianos, y hay un odio terrible y se están dando matanzas, guerras, revoluciones, terremotos, hambres, pestes. Evidentemente, Ucrania, Gaza y otras guerras que existen, pero que la tele no habla de ellas porque de momento no interesa quizá, pero existen en estos momentos. La televisión muestra un mundo que se destruye y que se hunde. Habrá pestes, que sí, pestes. El año 20, el virus este. Ojalá me equivoque, pero he leído que se acaba de producir el primer contagio de la gripe de los pájaros, que está matando a millones de pájaros, que hace que el precio del pollo y de los huevos suba mucho porque no pueden criarse ya al aire libre, sino en granjas tapadas y cerradas para evitar que las aves que emigran y están enfermas contagien. Pues ha pasado a un ser humano. Cuando ese salto se produce, en cuestión de poco podría ocurrir una catástrofe inimaginable y lo del año 2020 quedaría pequeñito. No hay que asustarse. Perdonad que lo diga así un poco exageradamente, probablemente no va a pasar de eso nada, pero es una posibilidad, y si no es eso, será otra cosa. De esto habla Jesús. También habla ya no solo de que las personas se enfrentan, sino que la naturaleza, el terremoto o los virus llegan. Y dice también que hasta el templo, lugar sagrado de Dios, hombre, aquí está Dios y no pasa nada. Pues mire, también ahí, porque Dios es una cosa y el templo es otra. Construcción material que Dios no necesita. Un profeta dice, en el nombre del Señor, ¿acaso podréis construir una casa para mí, un edificio para mí, a mí el Señor del universo? Si el Señor es el que envuelve todo el cosmos, ¿cómo le vamos a encerrar en un templo? Pero a veces sí se ha querido hacer, y las religiones han pretendido a veces manipular a Dios, encerrándolo en un edificio, en una estatua, en una imagen, en un culto ritual vacío e hipócrita. Y Cristo dice a los que están tan contentos del templo de Jerusalén, esto que contempláis llegará un día
en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Templo de Jerusalén. Recordamos Notre Dame, la Catedral de París ardiendo. Hay unas imágenes impresionantes, pues la policía, los bomberos, el gobierno, las televisiones, evidentemente todo el mundo concentraba su mirada allí. Pero en medio de tanto lío y jaleo, un grupo, quizá 20-30 personas, jóvenes, rezaron el rosario, de rodillas ante la catedral que ardía, y cantaron alabanzas al Señor. Se hundía un templo material, pero el templo espiritual, las piedras vivas que somos nosotros, Satanás, ni un terremoto, ni un incendio, sea accidental o provocado, eso es lo de menos, no podrá destruir el templo vivo que somos nosotros. Y aquellos jóvenes rezando el rosario y cantando alabanzas al Señor frente a la catedral que ardía, eran un signo de esperanza y de fuerza en el Señor. Y así cumplían lo que Jesús ha dicho. En televisión veréis noticias de etcétera, etcétera, etcétera. No tengáis miedo. Por cierto, fueron las palabras que Juan Pablo II, aquel gran papa, dijo recién asomado al balcón de la Basílica de San Pedro, recién nombrado. No tengáis miedo. Abrid las puertas a Cristo. Y en Moscú el Kremlin empezó a temblar. Un hijo de Polonia que conocía muy bien lo que había sido la dictadura del nacionalsocialismo alemán que les invadió y la dictadura del poder soviético que durante años y años les dominó. Un hijo de Polonia que había experimentado la dictadura y el poder terrible de Satanás en el corazón de malos gobernantes, dijo al mundo: no tengáis miedo. Y añade: abrid las puertas a Cristo. Y aquella apertura de puertas a Cristo no solo fue al corazón de cada uno de nosotros, piadosos católicos, allí en la plaza de San Pedro o por televisión, fue dirigido también a Moscú. Más tarde, hablando con Fidel Castro, a Cuba. Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Aquello del bloqueo está de fondo de esas palabras. Abrir puertas a Cristo, sea en los sistemas políticos y militares y sociales y económicos y del dinero, del poder, a veces envenenado por Satanás, derrotad a Satanás. Porque Cristo, que murió, al tercer día resucitó. Y dice el apóstol Pedro que bajó a los infiernos y rompió las piedras de los infiernos donde Adán y Eva y los patriarcas y todos los anteriores a él estaban sumidos y encerrados por el poder de la muerte y Satanás. Y Cristo rompe las puertas de la muerte, rompe las puertas del Seol, en hebreo. Las tinieblas y la muerte son derrotadas por la luz de Cristo resucitado. Por eso, aunque en la tele las noticias sean terribles y oscuras, o vas al médico, porque claro, hay asuntos, los terremotos pillan muy lejos, aquí Alemania no es zona sísmica, aquí no es como en el Caribe que llegan huracanes en el día 1, aquí no. Bueno, en Alemania vivimos bien, sí. Quizá a nivel cósmico, genérico, no hay grandes problemas, todavía en la calle, hay seguridad. Pero están las otras guerras o problemas o terremotos internos, personales, individuales. Para que me entendáis, vas al médico y te da un análisis y dice: uy, aquí hay algo grave, vamos a ver. Sea que el médico te da una mala noticia o que la televisión te dice catástrofes, la palabra del resucitado es la misma. No tengáis miedo, también dice eso Jesús a las mujeres, los ángeles en el sepulcro, cuando ven el sepulcro vacío, los ángeles hablan. No tengáis miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Televisión, es decir, la destrucción de tantas cosas. El templo de Jerusalén. Hoy en la religión católica, también los evangélicos, tenemos templos, iglesias en cada sitio.
La religión de los romanos tenían templos a Júpiter, a Saturno, a Venus. Los nombres de sus dioses coinciden con los nombres de los planetas. Los griegos también tenían templos, los egipcios. Todas las culturas y religiones han tenido muchos templos, pero nuestros antepasados en la fe, el pueblo hebreo, judío, los israelitas, solo tenían un templo, solo uno, en Jerusalén, nada más. Por eso son muy fuertes estas palabras de Cristo. Toda la religión se sustenta en el templo y en el culto. Porque lo que había en las aldeas eran sinagogas, y especialmente después de la destrucción del templo, pero que no eran lugar de sacrificio, ofrendas y holocaustos, no era lugar de los sacerdotes, sino lugar donde la comunidad se reúne para rezar, para cantar salmos y cánticos inspirados, como hacemos nosotros, y leer las Escrituras. Es lugar de hablar y predicar, la sinagoga. Pero el único templo donde se ofrecían sacrificios, ofrendas y holocaustos era el de Jerusalén. Y el domingo pasado, ¿recordáis? Cristo entra y expulsa a los vendedores del templo. ¿Qué señal das tú, Jesús, carpintero de Nazaret, pobre hombre, que conocemos a tu madre María, a tu padre José y a tus hermanos y hermanas? Que significa los parientes, los primos, etc. ¿Quién eres tú? ¿Qué señal das? Pues Jesús dice, destruid el templo y en 3 días lo volveré a edificar. ¿Cómo? Por eso, hablando de aquel templo, que ciertamente era una maravilla, pensemos en lo que significaba la experiencia de aquellas personas. Vivían en aldeas pequeñas y pobres, sencillas. Las casas eran de adobe, de barro, de madera. Tenían una altura de 1 o 2 pisos, poco más. Todo muy sencillo, pequeñito. Y cuando una vez al año, o una vez en la vida, iban andando, no había autobuses ni aviones, peregrinando a Jerusalén, tardaban días en llegar. Cuando subían una montaña y desde allí ya se divisaba Jerusalén, como el monte del gozo para quien va a ver la catedral de Santiago de Compostela, se llenaban de gozo y de alegría. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, el templo de Jerusalén! Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén, etcétera, etcétera. La alegría, el impacto emocional, el templo, el lugar donde Dios habita entre nosotros en la historia y en el mundo, el templo maravilloso de Jerusalén, y contentos, llenos de orgullo y soberbia, lo ha hecho el rey Salomón, sabio con dinero, y esto es un templo, sí, esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra. Aquel maravilloso templo queda, por lo visto, una gran muralla, con unas piedras, vamos, así de grandes, para moverlas con una carretilla casi. El templo fue destruido, solo queda el llamado Muro de las Lamentaciones. Luego, al otro lado hicieron una mezquita y están pegándose tiros desde hace cientos de años. Otro problema, lo dejamos. Ese templo de Jerusalén fue destruido el año 70 por Tito, un militar emperador romano. Es cerca del año 30-33 cuando preguntan a Cristo, ¿cuándo va a suceder esto? Unos 40 años más tarde. Pero Jesús responde, no solo por la fecha en donde ese templo iba a caer, dejando a la religión de Israel deshecha y destrozada, teniendo que refugiarse en la sinagoga y en la palabra, al quedarse sin sacerdotes y sin sacrificios. Jesús no se refiere a la destrucción solo del templo de Jerusalén, sino al fin del mundo, al fin de los tiempos. Mirad que llegará día, etcétera, etcétera, o como hablaba en la primera lectura, Malaquías, en que habrá un juicio y los malvados serán quemados, como la paja, y a los buenos el sol de justicia les iluminará. El juicio de Dios será temor para el pecador y malvado, el juicio de Dios será gozo y alegría para quien vive según Dios manda. Por cierto, dice San Pablo
en el nombre del Señor os mandamos que si alguno no quiere trabajar, que no coma. Y en mi pueblo los que no comen se mueren de hambre. Pues San Pablo dice, hay que trabajar con calma, tampoco agobiados por ganar mucho dinero, venga a trabajar horas extraordinarias. No, el domingo a descansar. El descanso sabático de Israel. Hay que descansar, pero con sosiego trabajad para comer el propio pan. Dice Pablo, yo también he trabajado. Él trabajaba como artesano, construyendo tiendas de campaña con piel de camello, al mismo tiempo que predicaba. Renuncia al Kirchenestoya, como dentro de poco en Alemania va a cambiar todo y nos vamos a quedar los párrocos pobres. Y ya no tendremos café que nos invite el obispo, porque el obispo se va a quedar sin dineros. Va a cambiar el sistema y muy pronto. Pues San Pablo dice, aunque tengo derecho a comer de lo que la comunidad me dé por ser apóstol, sin embargo renuncio a ese derecho para daros un ejemplo de trabajo y laboriosidad. En los años 60 en Francia y en otros lugares salieron los párrocos obreros, que además de estar en el trabajo parroquial, iban a una fábrica y trabajaban allí, o a un taller, o en lo que fuese necesario. San Pablo deja un ejemplo de una iglesia pobre, una iglesia sencilla y humilde, una iglesia trabajadora que sabe sudar para ganar el pan con el sudor de la propia frente. Y claro, los que no trabajan se aburren, viven desordenadamente y se están metiendo en todo. Los que hablan mucho y critican a todos, quizás que están aburridos, pues son unos vagos. Y al primer problema, los que hablan y critican y comentan y siembran cizaña, quizás hay un problema real, pero te lo cuentan de tal manera que parece el fin del mundo. A veces me dicen, Alejandro, que no sois tan buenos, que el coro no es tan bueno, que los monaguillos no son tan buenos, que los lectores de la misa no son tan buenos, que los que ayudan a repartir la Sagrada Comunión no son tan buenos. Alejandro, que los que están en el primer banco en la iglesia no son tan buenos. Y digo, ya lo sé. La iglesia no es una colección de santos, sino de pecadores. Como en un hospital va el enfermo. Pero problemas reales que a veces existen, tonterías, enfados, hay quien lo cuenta con una lupa, con un telescopio, con un microscopio que aumenta el tamaño de todo y crea un mal ambiente que envenena a la comunidad. Iba a decir una palabra contra los que siembran cizaña y comentan siempre lo negativo aumentando. No digo la palabra. Es cierto que somos débiles y pecadores, pero es cierto que a esos que hablan y hablan y hablan, el primer problema viene el segundo. Los que tienen orejas grandes para escuchar, escuchar y escuchar. Y lo mismo que pasa con el WhatsApp, reenviado, y lo que contó uno, en 36 horas lo conoce medio mundo y parte del extranjero. Lo digo un poco en plan así anecdótico y de broma, pero a veces el resultado es mucho dolor. Trabajemos, cumplamos con el deber que Dios quiere y no tengamos miedo a las noticias malas que pudieran existir, pues Cristo ha vencido, ha resucitado.